Escatología es una palabra que se usa en la teología para hablar de los acontecimientos eh, por venir. No, no necesariamente implica el tiempo futuro. No, son acontecimientos eh, de los últimos días. Ese es el esjatón. Las cosas últimas. No es de tiempo. Es cosas últimas. No se reduce a la idea de futuro. Y aclaro y hago énfasis en esto porque sé que muchos en su mente, como han estudiado la escatología, la han estudiado como la parte de la teología que tiene que ver sobre el futuro. Pero esa es una equivocación, es un equívoco. No tiene que ver necesariamente o forzosamente por el tema del futuro. No. Escatología viene de esjatón. Y esjatón son las cosas últimas. Pero en la teología bíblica, las cosas últimas ya comenzaron. Las cosas últimas ya iniciaron. O sea, el esjatón ya empezó. Aquello que los profetas anunciaban que sería la llegada de un tiempo nuevo, eso ya inició. En la perspectiva bíblica, el día del Señor ya empezó, porque es acontecimiento escatológico. Por eso cuando Jesús aparece en Galilea predicando, Él dice, el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. El tiempo verbal que usa Marcos para referirse se ha acercado se conoce en la gramática como un tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto es el tiempo que describe una acción en el pasado que tiene consecuencias presentes. Jesús dice, se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, o sea, ya está aquí, ya inició el reino de Dios, el esjatón de Dios, el día del Señor ya está aquí. Entonces, el día del Señor inició en la persona de Jesucristo. Por eso, cuando Pedro está en Pentecostés, sus primeras palabras, acompáñenme, Hechos 2, sus primeras palabras tienen que ver con la voz profética. Versículo 16. Luego de aclarar que los discípulos no están ebrios, aclara lo que sí están. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. Sucederá que en los últimos días, o sea, en los días escatológicos, los días finales, los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Lo que Pedro está diciendo entonces es lo que los profetas anunciaron que sucedería en esos últimos días, eso ya está aquí. Los últimos días, entonces los días escatológicos ya iniciaron. El día del Señor ya comenzó.
No es que estemos esperando el día del Señor, ya inició. Y ese día se está realizando hasta llegar a la manifestación final, que es la parusía. La manifestación gloriosa, la manifestación definitiva de ese día. Los días finales ya están. Están desde el derramamiento del Espíritu Santo. Los tiempos postreros ya los tenemos. Ya no estamos viviendo en el presente, sino en los tiempos postreros. Entonces, el día del Señor es un día que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. La escatología invadió la historia en Cristo Jesús. En Jesús aparece realizado lo que los profetas anhelaban, esperaban como el acontecimiento decisivo de Dios en la historia, su reino, el reinado de Dios. Jesús dice, ese reinado ya está aquí. El reino de Dios ya está presente, y está presente en su persona, en sus palabras y en sus obras. La iglesia, más que esperar el reino, es testigo del reino. Por eso dice, y seréis mis testigos. La iglesia es una comunidad de testimonio. ¿Testimonio de qué? Del reinado de Dios en la historia. Reinado de Dios en la fuerza del Espíritu y en la fuerza del Evangelio. Ese reino de Dios inició. Ahora aguardamos la manifestación plena de ese día del Señor. Pero ya empezó. Estamos viviendo el día del Señor y aguardamos el día glorioso y definitivo, cuando se manifieste en gloria la plenitud de ese reino. No tenemos aún la plenitud, pero sí la presencia y eficacia del reino. Pero llegará ese reino a su plenitud. Y eso es lo que aguardamos, que el reino llegue a su plenitud. Pero mientras tanto, lo proclamamos, lo testificamos, lo anunciamos, lo vivimos, y vivimos en perspectiva del reino que ya está aquí. Este es el asunto. Este es el mensaje de Jesús, y es el mensaje al cual Pablo le dará continuidad. Hay que entender este componente para tener claro lo que se entenderá por el día del Señor. Avancemos. Diga, Brian. Escatología y día del Señor, más que ser una serie de eventos que hay que esperar que van a pasar, porque así se entiende, terremotos y todo eso, es como algo que ya se tiene que vivir, algo que ya se debe de vivir, o sea, que está presente, que así como lo está explicando usted. O sea, no hay que esperar que pase algo para que empiece lo escatológico, digamos. No. Ajá. Lo escatológico ya inició. Ajá, eso. Lo escatológico ya arrancó con la venida del Mesías. Esto es lo que esto ténganlo claro, porque no van a poder entender a Pablo si no entienden la claridad teológica que él tiene, que al confesar a Jesús como Mesías, esto significa que los últimos tiempos ya tienen desenlace. Pablo vive bajo una escatología inminente. Pablo, cuando él llega
Digamos que Pablo tiene claro la escatología judía. Y la escatología judía no cambia. El Mesías inaugurará los nuevos tiempos. Esa es escatología judía. Eso es lo que todo judío en el siglo I tiene claro. La llegada del Mesías inicia los tiempos escatológicos. ¿Qué es lo que Pablo recibe como novedoso? No es la enseñanza que con el Mesías lo escatológico inicia. No, eso ya es parte de su patrimonio religioso como judío. Eso ya es parte de su haber doctrinal. Y sigue siendo parte hasta hoy de la teología judía. Los judíos siguen esperando al Mesías, sabedores que con la llegada del Mesías arranca los tiempos escatológicos. Ese es patrimonio de fe judía. Era lo que Pablo creía. Pablo no recibe eso por revelación. Eso es su doctrina. No. ¿Qué es lo que recibe Pablo por revelación? Lo que Pablo recibe por revelación es que ese Mesías que arranca, que inaugura los tiempos escatológicos es Jesús de Nazaret. Esa es la revelación que él tiene. Que esos tiempos ya iniciaron porque el Mesías ya está aquí. Y el Mesías es Jesús de Nazaret. Ese que crucificaron, pero que fue resucitado, que está a la diestra del Padre. Entonces Pablo, para que entiendan dos cosas. Para que entiendan el ímpetu misionero de Pablo, su impulso tiene un fuerte móvil escatológico. Él quiere proclamar el evangelio porque la llegada del evangelio a todas las naciones tiene que ver con la consumación de la fe escatológica que tiene. Y entonces su impulso no es impulsar una religión, fundar iglesias, ni crear, convertirnos. No, su impulso es la conciencia que estamos en los tiempos finales. El tiempo se ha contraído. El tiempo se ha comprimido y estamos viviendo esos tiempos finales. Entonces Él quiere anunciar al mundo que en Jesús Dios nos trae la salvación. Y por otro lado, esa conciencia de la culminación inmediata de la historia en Jesús también tiene que ver con esa teología provisional con la que Pablo anima a la iglesia. Los problemas de la iglesia Pablo los interpretará con la perspectiva, miren, tomen decisiones, pero tómenlas sabiendo que el tiempo ya está por culminarse. Pablo es el predicador que no está pensando que esto va para 2000 años. Pablo es el predicador que cree que esto ya va a culminar. Es la conciencia de la inminencia de la consumación escatológica. Pablo vive bajo la convicción que esto ya llegará a su plenitud. ¿Ya? Entonces, cuando escriba en sus cartas, él les escribe, ni siquiera escribe para organizar la iglesia.
Porque ante la conciencia de que estamos ya para el cierre de la historia, pues más que estar organizando, hay que vivir con fidelidad el llamado de Jesús. Más que estar armando una institución, hay que vivir con intensidad la vida del Espíritu Santo. Esas ideas solo las van a tener claro si entienden que Pablo está empujado por una conciencia que esto ya se va a terminar, que esto ya llegará a su culminación, mejor dicho. Pablo no está pensando en un mundo para 2000 años. Eso será parte de la crisis que viva las comunidades a finales del siglo I. ¿Habrán muerto los apóstoles? ¿Habrá muerto Pablo mismo? Y no llega la plenitud. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre aquí? Y la teología, digamos, en torno a Jesús tiene que recomponerse. Se recompone. Esto es muy parecido a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová pasaron anunciando el siglo XIX que el mundo llegaría a su final en 1914. Y así lo pasaron anunciando. Pero en 1914 lo que vino fue la Primera Guerra Mundial y fue una catástrofe. Y ellos tuvieron que recomponer lo que habían anunciado. Y dijeron, no, sí, Él vino, pero vino espiritualmente. Él ya vino. Por eso ellos no creen en la llegada definitiva porque para ellos ya vino. Pues quiero decirles que algo así tuvo que pasar con el discurso cristiano. Ellos tuvieron que recomponer lo que se venía enseñando, porque pues no habían visos que la cosa terminaba y se miraba que la cosa iba para largo. Y no solo no se miraba que el reino de Dios tomaba control, sino que parecía que Roma tomaba control y destruía al movimiento de Jesús. En las primeras persecuciones, sobre todo por Domiciano en los años 90, casi expira las comunidades cristianas bajo tal persecución. Ellos tienen que recomponer todo el discurso y tienen que organizarse, y ahí vienen toda la literatura cristiana donde se busca organizar la iglesia para que responda a un contexto nuevo, a una idea donde parece que la cosa va para largo, y entonces ordenémonos, pongámosle cuerpo a esto, pongámosle forma a esto. Y ahí es donde viene la diferencia entre las cartas, las primeras 7 cartas del cuerpo paulino y las últimas 3 cartas del cuerpo paulino, que son llamadas las pastorales, donde las últimas 3, esas están diseñadas para organizar. Por eso dice, vea conmigo, las pastorales no tienen nada que ver con las primeras 7 cartas, porque esa responde ya a otra visión, responde a otro objetivo, a otro propósito. Dice, por ejemplo, la carta a Tito, miren, que es la tercera de las llamadas pastorales. Dice, Pablo, siervo de Dios,
apóstol de Jesucristo, encargado de llevar a los elegidos a la fe y al pleno conocimiento de la verdad basada en la piedad, con la esperanza de la vida eterna prometida desde toda la eternidad por Dios, que no miente. Ojo, ¿por qué se dice eso? ¿Por qué se tiene que aclarar que Dios no miente? Porque ya están en un contexto donde la gente anda diciendo nos han mentido, donde la gente está diciendo aquí este mensaje de la vida eterna y de la esperanza y de la salvación, esto no ha sucedido, que es lo mismo que dirá Pedro. La gente, ya lo vamos a leer, que se anda burlando diciendo que decíamos que venía y no ha venido nada. Entonces, respecto a la vida eterna, al Dios que no miente, y ahora, llegado el tiempo oportuno, Dios nuestro Salvador ha manifestado su palabra por la predicación que me ha encomendado. El motivo, versículo 5, el motivo de haberte dejado en Creta fue que acabara ¿de qué? ¿De qué? ¿Está conmigo o no? Estoy en el 5. Ajá, dice la Biblia de Jerusalén, de organizar, ¿cómo dice la NBI? De poner en orden, la Reina Valera. ¿Cómo? Corrigieses. ¿Alguna otra versión? Entonces, aquí ya se habla de corregir, de poner en orden, de organizar. Pablo no habla así en sus cartas. Él habla de consolar, de animar, de fortalecer, porque eso es lo que se necesita en un tiempo donde ya estamos en la intensidad del final. Mantengámonos firmes, perseveremos, fortalezcámonos, consolidémonos, animémonos. Ese es el lenguaje de Pablo en sus cartas. Él no habla de organizar. Es una mentalidad a la que no pertenece el Pablo de las primeras 7 cartas. El Pablo de estas cartas pastorales ya es otro Pablo. Ya se está hablando de organizar. Y cuando usted organiza, usted mismo vaya. Si van a salir de viaje o ya se van a ir, dice, deja eso, no te pongas a barrer y a trapear. Ahí deja eso, si ya nos vamos a ir, ahí deja las cosas así. Usted, cuando tiene la conciencia de que ya estamos por partir, hay muchas cosas que no se hacen. Pasan a un segundo plano, que es el tono con el que Pablo habla en 1 Corintios, por ejemplo. Hey, no se case, hombre. Hey, no se esté metiendo de divorcio. Quédese como está. A no ser que, hey, usted viuda, hey, usted soltera. Hey, o sea, no nos metamos a proyectos de largo plazo, como es el matrimonio, porque ya no hay tiempo. Ya esto va a llegar a su culminación. Concentrémonos en lo urgente. Ahora, pero resulta que no llegó el carro a traerlos, no pasó el bus, les avisaron que ya no van a ir. Y entonces, vaya, hey, arreglemos todo aquí, pues barramos, traigamos, limpiemos, porque nos vamos a quedar. Organicemos la casa porque nos vamos a quedar. O sea, se nos frustró el viaje, se nos frustró la salida. Eso pasa al cierre del siglo I. Pasaron las décadas y lo inminente que se anunciaba que llegaría, pues no llega. Y comienzan a darse visos o anuncios que no solo no llega, sino que esto va para largo. ¿Qué teología emerge aquí? ¿Qué tipo de organización comunitaria emerge aquí? ¿Qué tipo de misión emerge aquí?
Esas son las cartas que forman parte del corpus deuteropaulino, que son Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses, y la tercera parte del corpus paulino, que son las pastorales, Timoteo y Tito. De ahora se dice para que organizaras lo que faltaba. O sea, dejando en claro que anteriormente eso no lo habían hecho porque no hacía falta, porque habían cosas más emergentes. Sí, es del segundo de la Deuteropaulina, el segundo grupo del corpus paulino: Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses. Entonces, ¿qué urge? ¿Qué urge? Si vamos a salir de viaje, ¿qué urge hacer? La maleta. La maleta. Estar cambiado. Llevar las cosas necesarias. Sí. Y hay muchas cosas de la casa que quedan en segundo plano porque no es urgente. Ahora, si ya no salimos, ya la maleta no es prioridad. Hay que organizar. Y por eso el discurso de las cartas pastorales, el discurso de las deuteropaulinas, usted lee el discurso de Colosenses y de Efesios, es un discurso de organicémonos. Sí, es un montón de normativas. Es un montón de normas de conducta. Miren, aprendamos a vivir de esta manera. O sea, es como qué vida tenemos que llevar, porque esto va para largo. Mientras que las primeras 7 cartas de Pablo, ahí no hay muchas normativas. Lo que hay es una vida intensa en el espíritu. Eso es lo que hay en las cartas de Pablo. Una vida bajo el dominio del espíritu y no tanto una organización de la vida. Por eso sigue diciendo, y que establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. El candidato tiene que ser, y ahí emerge, usted no va a encontrar en las cartas iniciales este montón de características. Es más, se restringe a una serie de elementos carismáticos. Las cartas iniciales o los libros iniciales dicen tiene que ser persona llena de sabiduría, de Espíritu Santo, de fe. No se habla de este montón de cosas, porque lo que se necesita para salir, para tomar esa conciencia de últimos tiempos, son personas que respondan a la dinámica de movimiento de los últimos tiempos. Pero aquí ya es una como vamos a estabilizar, necesitamos un perfil más estable, un perfil más que se vea más de apreciación del entorno. Y por eso empieza el montón de características. Irreprochable, casado con una sola mujer, cuyos hijos sean creyentes, no tachados de libertinaje ni rebeldía, porque el episcopo como administrador de Dios debe ser irreprochable, no ha de ser arrogante, ni colérico, ni bebedor, ni violento, ni dado a negocios sucios, sino hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí, que esté adherido a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar a la sana doctrina y refutar a los que la contradicen. Esto no tiene nada que ver con las cualidades que se van a elegir a los líderes al principio, nada que ver. No, a nadie hay que corregir, a nadie hay que convencer, a nadie hay que
¿cómo diríamos? De convencerlo. O sea, lo que se necesita en las primeras décadas del testimonio cristiano son personas que sepan agarrarle al Espíritu Santo su sentir. Y aquí no aparece para nada el Espíritu Santo. Aparece un concepto extraño a Pablo, la sana doctrina. O sea, ya estamos hablando de una generación diferente. Estamos hablando de una generación que el líder ya no es testigo, sino que es alguien que ha recibido una doctrina y que debe guardarla y enseñarla. Ya es otra generación. Ya estamos en otro tiempo. Y como dirá Pedro en la segunda carta, cuando él aclara la llegada del día del Señor, dice él, permítame, mande. Segunda Pedro, les quiero decir la parte 3:4. No, 3:8. 3:8. Pero hay algo, oigan esto, pero hay algo, queridos, que no podéis ignorar. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sueña como que nos quieren dar paja, ¿va? O sea, estamos en un contexto en el que estamos esperando el día del Señor, pero no ha llegado. Y al no llegar, sale el apóstol y dice: miren, es que les quiero explicar algo. El tiempo tiene diferentes medidas, ¿verdad? Entonces uno dice: gran paja, nos quiere dormir, va. O sea, pero él está explicando esto. ¿Por qué tiene que explicar esto? Porque han anunciado que la culminación ya viene, pero ya pasaron 4, 5 décadas y la cosa, pues nada que ver. Y entonces ahora sale el apóstol diciendo: es que mire, a lo Einstein, va, es que el tiempo es relativo, va. Les dijimos un día, el día del Señor, pero cálmense. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, dejándoles en claro, los patrones cronológicos de Dios son diferentes. Entonces, aquí tenemos que decidir. O sea, creemos la explicación que nos da cronológica, o alguien en su incredulidad se cierra y dice: paja. Pedro les explica que los tiempos no se miden por igual. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de su promesa, porque esta es la burla que nos están haciendo. Esta es la crítica social. Como algunos que lo suponen, o sea, como algunos están hablando. Lo que ocurre, y aquí viene la segunda explicación: primero, la medida del tiempo de Dios es diferente, y segundo, el carácter de Dios. Lo que sucede es que Él tiene paciencia con vosotros, pues no quiere que alguno perezca,
sino que todos lleguen a la conversión. El día del Señor llegará. O sea, ese es el tema. Llegará a su culminación, a su manifestación. Esto llegará. Solo que hay dos cositas. Él tiene un reloj diferente al nuestro y Él es paciente. Quiere que todos lleguen. Y hasta hoy es la explicación que damos de que la parucía no haya llegado de forma plena hasta hoy. Ya entramos al tercer milenio y no sabemos cuándo vamos a llegar. Ellos no tenían ni idea que pasarían 2025 años y que estaríamos hoy 2000 años hablando todavía de esta esperanza. Y no sabemos si estamos a mitad del camino y faltan 2000 años más, no sabemos. No sabemos si faltan 6000 años más. Es decir, esto no, o sea pasado mañana, o esta misma noche, no lo sabemos. Ese es el maravilloso misterio de la parucía. Vendrá cuando menos lo esperemos. ¿Pati? Sí. Porque el ladrón tiene la cualidad que tendrá la venida del Señor. No sabes cuándo te van a robar. Porque si sabes que te van a robar el día y la hora, te preparas. Sería un descuido terrible si sabes que van a robar de esta noche tu casa y no tomas ninguna medida. O sea, ¿qué es la cualidad del ladrón? La sorpresa. Sorpresa para uno, para él no, pues. Para uno. ¿Verdad? La cualidad de la sorpresa, de lo imprevisible, de lo que no viste venirlo. Por eso toma la metáfora del ladrón, porque es lo sorpresivo. No es algo planificado, pues. ¿Verdad? No, mire, señora, aquí le mando una carta, le voy a robar su celular mañana a las 10. Oye, se me prepara. Ya sería como que vengas, lo laves, lo prepares, lo te das bien nítido. Vaya, porque me lo van a robar, que vaya bien bonito. No. No. Es más, todavía decir, y lo acababa de comprar. De haber sabido, no lo compro. Pues sí, esa es la cosa, de haber sabido. Así será la parucía en su plenitud. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pastor Josué. Siervo, en el caso de Pablo, lo que él decía que ya iba a ser no era una cuestión revelativa, sino de ¿cómo se dice? De cultura, ¿verdad? De su teología judía, sí. Pero ¿qué pasa con toda la gente que hoy anda diciendo que sí por revelación han descubierto tal cosa? O sea, no puede haber revelación, digamos, de algo tan certero de algo que va a pasar. No. No puede haber algo que modifique lo que Jesús ya lo estableció. Y Jesús dijo, el día de la hora no lo sabe nadie, ni aún el Hijo del Hombre, solo mi Padre lo sabe. O sea, ni Él se atreve siquiera a dar un indicio sobre esto. Y si ni Él se atreve, no sé estos brutos cómo es que se atreven. O sea, ni Él se atreve. Ni yo lo sé, dice. Lo sabe solo mi Padre. Si vamos al discurso apocalíptico de Mateo 24,
los discípulos tienen inquietudes, porque ellos, al igual que nosotros, parecemos más adivinos que profetas. Y dice Mateo 24 en el discurso escatológico: salió Jesús del templo y mientras caminaban se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él respondió: ¿veis todo esto? Pues os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra, ni una que no sea destruida. Esto tienen que tenerlo claro todas las religiones que invierten en monstruosidades de templo. Un día no quedará piedra sobre piedra. Y tenemos que preguntarnos qué tanto vale usar los recursos para construir semejantes monstruosidades que un día serán ruinas y nada más. Pasando a eso, dice: estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado, como dice la canción, ¿va?, sus discípulos, y le dijeron, y aquí viene, los que ellos querían saber son los que medio mundo quiere saber ahora. Y como medio mundo quiere saber, medio mundo anda inventando. ¿Por qué pegan estos pseudoprofetas? ¿Por qué pegan estos adivinos? Porque somos metidos, por eso pegan. Porque queremos saber lo que no nos es dado saber. Y todos andan con el aire de querer saber. ¿Saber qué? Ah, bueno, saber esto. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo? Eso queremos saber. O sea, queremos tener claro cuánto tiempo nos queda a partir de los signos que tú nos digas. Y entonces, tanta es la avidez de querer saber estas cosas, que nos ha llevado hasta a interpretar equivocadamente este pasaje y a predicar equivocadamente este pasaje. Son legiones de pastores predicando acerca de las señales del fin del mundo. Legiones de pastores mentirosos. Mentirosos porque no hay señales del fin del mundo en la Biblia. No existe eso. Equivocados porque no están leyendo el texto bíblico. Y porque están repitiendo lo que otros dicen sin percatarse lo que el texto dice. Yo les contaba que estaba en una reunión de pastores y le pedí que me leyeran este pasaje. Y él leía la Reina Valera y la leía así: dinos cuáles serán las señales del fin del mundo. Yo le decía: no, usted no está leyendo la Biblia, le decía yo. Vuelva a leerla. Y lo volví a leer idéntico. Fíjese cómo tenemos la mente de enmarcada a tal grado que leemos equivocadamente la Biblia. Saben, me la leyó 5 veces la Reina Valera y me la leyó igual. ¿Qué señales habrán del fin del mundo? Y yo le dije: no. Usted no está leyendo la Biblia. La Biblia dice: ¿qué señal en individual, en singular, no en plural? Pero como la Reina Valera tiene como título señales del fin del mundo, eso se nos mete en la cabeza y cuando leemos la parte del texto, la leemos como el título dice. Y no nos damos cuenta, no nos percatamos. Tenemos tan metido, tan codificado, tenemos ya una enseñanza que la llevamos a tal grado a cambiar
el texto a la hora de leerlo. Aunque diga en singular, lo leemos en plural. ¿Por qué? Porque ya estamos codificados por un discurso que hemos memorizado que no está en la Biblia. Entonces, Jesús responde: mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Dicen ellos, la primera señal, hermanitos: oiréis también hablar de guerras y rumores de guerra, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. ¿Y qué dice la gente? Todo esto son las señales que tienen que cumplirse. Pero Jesús no dice así. Jesús dice, versículo 8, ¿qué es todo esto? No son señales, comienzos de dolores, principios de dolores. Todo esto que la gente se inventa y dice que son las señales del fin, no son, dice la Jerusalén, son los dolores del alumbramiento, principios de dolores. La metáfora que Jesús usa para hablar de todo eso es que son dolores de parto. O sea, no son dolores de final, son dolores de comienzo. Como los dolores del parto de una madre. Siente que se va a morir, pero no. Son dolores de una nueva vida. Entonces, todo esto que estamos viviendo, por muy doloroso, desesperanzador y sin sentido que parezca, en la soberanía de Dios, son dolores de una nueva creación. Se está alumbrándose aquí algo nuevo. No es el fin, es el comienzo. No tenemos que ver todo esto con esa mirada pesimista, trágica y terrorista con la que vemos, sino de verlo con esperanza, como una madre que está en los dolores y llega la persona, le agarra su mano, tiene fuerza, aguantá, ya viene la alegría, ya viene lo mejor. O sea que en lugar de ver como tragedia, estamos hablando de algo esperanzador. ¿Ya? ¿Y la señal? Sí, la señal aparece. Hasta en el versículo 29, bueno, el 30, dice, hasta aquí en el 30 aparece la señal. ¿Y cuál es la señal? Que Él venga. Esa es la señal. Es como que le diga, mira mamá, ¿y cuándo vas a volver? Cuando me veas. Mira mamá, ¿y cuándo regresas? Dame una señal. Cuando me mires la cara, es que ya volví. Esa es la señal. Entonces Jesús no le da ninguna clave a nadie. ¿Cuándo vendrás? Pues cuando venga. Y no lo vas a saber. Y no, ese es el mensaje de los evangelios, pues. Estar atentos. Que no se duerman. Que no se confíen, que no se acomoden. Y no es el mensaje de las parábolas de las 10 vírgenes, pues. O de las parábolas de los siervos a quienes se les da dones para que los pongan a trabajar, talentos. ¿Para cuándo? Para cuando Él venga. ¿Y cuándo vendrá? No lo saben, trabajen. ¿Por qué estos Walter Mercado que aparecen en el mundo evangélico tienen pegue? Porque la gente
vive más de la curiosidad que de la esperanza. Porque nos gustan más los agoreros que los profetas. Porque nos gusta ser más metidos, digo yo, que creyentes, que fieles. Si usted está haciendo lo que tiene que hacer, tome su tiempo el Señor cuando Él quiera. Estoy haciendo lo que me ha mandado a hacer. ¿Quién es el que se abate y quiere saber? El que no está haciendo las cosas que tiene que hacer y quiere hacerlas cuando ya venga. Es aquel que sirve para que lo vean. Es aquel que vive solamente para la apariencia. El que responde al llamado y a su Señor le tiene sin cuidado. Si viene hoy, mañana, pasado, en 10 años, en 40, 50 o en 100, yo moriré haciendo lo que tengo que hacer, así venga en mi vida o no venga en mi vida. ¿Me entienden? No es quienes sirven para la foto, pues. Y ahí viene la fotógrafa, tómame foto, mira que estoy aquí trapeando. Pajeros. Trabajan solo para el ojo. No trabajan para el llamado, el reino, la responsabilidad, el esfuerzo, la fidelidad. El que está fiel en la brecha, pues no necesita preguntarse cuándo viene el Señor. Lo que necesita es saber que cuando venga, lo vaya haciendo lo que tiene que hacer. ¿Entienden esto? Bien. Pasemos de la parusía, vos, porque si no nos vamos a quedar aquí trabados. Discernir, esto es tan importante. De hecho, es un verbo que en el mundo evangélico no se usa. Porque el mundo evangélico a veces es esclavo de la obediencia ciega. Sí, hay que ser obedientes y la Biblia lo declara, pero no es la obediencia ciega, es la obediencia decidida. O sea, decido ser obediente a partir de. O sea, ¿qué es lo que Pablo discute en la segunda carta a los Corintios? ¿Qué es lo que Pablo les pide? ¿Cuál es el argumento de Pablo? En síntesis, uno de los temas paulinos en la segunda carta a los Corintios es decirles, miren, yo auténticamente soy un apóstol. Yo de verdad he sido llamado por Dios, tengo las credenciales, y Él les habla acerca de sus credenciales, acerca de su llamado y acerca sobre todo de la eficacia con que otros han recibido los beneficios de mi ministerio. Y cuando Él se presenta, les dice, ustedes sujétense. Tengo las pruebas. Véanlas, analícenlas, estudienlas. Y decidan obedecer. Decidan sujetarse a las, si queremos decirlo así, a las evidencias o a las credenciales que yo tengo. Porque en la medida en la que yo cuente, con su completa obediencia, en esa medida ustedes podrán disfrutar de los beneficios de mi apostolado. Pero Pablo les presenta sus credenciales. O sea, no soy alguien que va a aparecer del día a la mañana ahí diciendo soy fulano, obedézcanme. No, miren, dice Pablo, mi historial. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Pablo habla de su historial, de su ministerio, de su itinerario, de lo que Dios ha hecho a través de él. Y dice, ustedes también pueden verse beneficiados, bendecidos, fundamentados en lo que Dios ha puesto en mí para bendecirlos.
Y cuando yo cuente, dice, con su completa obediencia, podré ministrarles para su edificación. Entonces, la obediencia que los corintios deben dar es una obediencia discernida. O sea, ellos tienen que ver que están ante un hombre que tiene una trayectoria, que ha demostrado las señales de un apóstol, como dirá él en sus cartas, que ha demostrado ser un enviado de Jesucristo y cuya vida ha sido de bendición para quienes han acogido con fe la palabra que él les predica. Ahora, pero esa es la obediencia a la que él convoca. Pero hay otra obediencia que es la obediencia ciega, aquella que no discierne, aquella que no analiza, aquella que no parte de elementos, sino que simplemente oye la música y se deja ir sin discernimiento. Como las ratas siguiendo al flautista de Hamelin, ¿verdad? Toca una musiquita y ahí van las ratas todas a ahogarse al río. Tenemos que discernir. La persona a la que usted le va a dar su obediencia, oiga esto, es una persona probada en su fe, probada en su ministerio, probado en su vida cristiana, probado en el ejercicio de su labor ministerial. Es una persona que tiene credenciales. Hay otros que puedan decir, yo lo escuché, lo atendí y me fue de bendición. ¿Entienden eso? Porque habrán otras personas que le exijan obediencia, pero no son enviados por Dios. Juan 10 ya lo plantea. Los que entran por la cerca y el que entra por la puerta. El buen pastor y los ladrones. ¿Verdad? El verbo diakrinen se utiliza en el sentido de distinguir y separar. Metafóricamente, decidir, juzgar. Ese es el gran grito de Pablo. Hablan en lengua, los demás disciernen. Habla profecía, disciernen los demás. O sea, la comunidad debe discernir, debe evaluar, debe razonar, debe ponerle reflexión a lo que está escuchando, reflexión a la luz del Espíritu y de la palabra y de la experiencia cristiana, para saber si se está dando una palabra coherente con el Señor y su palabra, o es que se comió unos frijoles que le hicieron daño al cliente, va. O sea, hay que saber discernir. Pues sí, que fíjese que yo le traigo una palabra, fíjese que yo soñé tal cosa. Pues sí, pero hay que saber, hay que discernir para saber si esa es una palabra del Espíritu o fue una mala noche, va. Comió pupusas de más, tomó leche entera que no le cae bien y sueña algo. Entonces, todo debe pasar por él. Aún la predicación misma debe ser discernida. Pero claro, para discernir hay que tener criterios. Para discernir hay que tener madurez. Hay que tener información. El discernimiento es un acto de la madurez. Un niño no puede discernir. A un niño usted le dice, mira, haya enterrado 10 colones allá. Anda a sacarlos. Y el bicho va a sacarlos. El niño todo cree. Mira, este chocolate te va a convertir en Superman. Y se lo come.
aunque vaya envenenado, porque él es ingenuo. Ahora, ya, si usted está viejo y se lo duermen así, o sea, ya es, ay, se me sale, pero, o sea, ya tiene que madurar, hermanito. O sea, a un niño está bien que se le enganchen con una paleta, ¿va? Pero a estas alturas que se le ha enganchado a usted con una paleta, o sea, es el colmo. Porque se entiende que usted ya tiene criterios y que le vienen a decir algo y usted dice, no lo sé, déjeme pensar. Pregunta, consulta, mire, fíjese que esta persona dice que si yo le doy $1,000 me va a dar 10,000. ¿Verdad? A no ser que la codicia lo tenga ciego, que la avaricia lo entuturute y entonces un defecto de carácter lo durmió. Dicen, me durmieron. No lo durmieron, le tocaron el punto donde usted pierde la razón. Le tocaron donde a usted se atonta, pues va. Le tocaron el punto de atontamiento. Sí, digamos el punto débil, va. Para decirlo bien bonito, el punto débil, va. O sea, simplemente le pusieron donde a usted, pum, se nubla. No es que le dieron polvo, no es que le sobaron por aquí, lo durmió. No. Le tocaron el punto que adentro tiene problemitas. Y después dice, no sé cómo me durmieron. No, es que usted ya está dormido, solo necesita que le empalmen con eso. Por eso hay que tener mucha reflexión, hay que ser muy autocríticos. Hay que, mire, cuando alguien le haga una crítica, no la desprecie del todo, sea en broma o sea en serio. Porque ahí le está diciendo algo que quizás usted no está viendo. Y hasta la que más le incomode, agárrela, analícela. No la desprecie. ¿Quién quita? Allí va a encontrar una luz para descubrir algo y decir, hey, de plano que yo en esto estaba picándomela, va. Yo no estaba llevándomela ya de que era el mero memba. Pero con una lucecita que puede parecer estorbar al principio. Si usted discierne, le pone cabeza, se deja, o si discierne y dice, no, está lejos de la realidad lo que él dice. Pero le da cabida, lo analiza, lo discierne sin crisis, sin problemas, sin disgustos. Por eso, la gente que a usted le huela riata a veces es la gente que más bendición puede traerle a su vida. Mucho más que un sobalevas. ¿Sí? En el Nuevo Testamento mantiene el sentido de discernir, de distinguir, arbitrar. Son ideas que tiene esto. Se nos llama a discernir en la cena del Señor. Discernir la voluntad de Dios, hay que discernirla, ¿verdad? Porque somos tan propensos a confundir las dos voluntades, a no darnos cuenta. ¿Y cuánta gente dice, sí, yo estoy pidiendo a Dios y Dios me mandó una señal? Pero no, la decisión ya estaba tomada. No quiere discernir, solo quiere encontrar algo que a su juicio le diga que Dios está de acuerdo, aunque Dios ya le había mandado 9 signos que no, pero el 10º, que es el que le pareció, es el que sí es de Dios. ¿Verdad? Y yo, como en esto con nadie me discuto porque estas son cosas personales. Usted ya decidió que es la voluntad de Dios, dele. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues?
Solo esperar el resultado. Solo ver si se va a ir en la torre o de verdad le va a ir mucho mejor. Pero en la gran mayoría de 99 veces, hermanitos, la gente a darse en la torre va. Dale. Bueno, quiero decir algo sobre esa palabra para terminar. Sobre esta palabra, discernir. Esta palabra y todo lo que conlleva a esta palabra ha tenido mucho más desenvolvimiento en el mundo católico romano. Y yo creo que aquí ellos nos llevan años luz en el tema del discernimiento. Porque los evangélicos desarrollan más la obediencia ciega que el discernimiento. En el mundo católico se da mucho el tema del discernimiento. Preparar a la comunidad para que sepa discernir. Muchos de los retiros que hemos hecho, como los lanzamientos, son jornadas de trabajo para aprender a discernir. Porque el discernimiento requiere formación bíblica, requiere comunión con el Espíritu Santo, requiere compañerismo cristiano, porque el discernimiento siempre es comunitario. Por eso, si usted tiene una decisión en la que cree que el Espíritu de Dios está diciendo, las personas que en su comunidad de fe son personas maduras, ellas van a discernir adecuadamente junto a usted si aquello es el Espíritu o es otro espíritu. Por eso lo que debe decirse es: mire, pastora, mire, pastor, fíjese que, o mire, mi líder, o mire, pastora Mari, estoy en un dilema sobre esto, estoy discerniendo sobre esto, le he pedido a Dios esta luz. Usted como persona, como pastora, como pastor, en su caminar, experiencia, ¿cómo lo discierne? Si usted de verdad anda buscando auténticamente una luz, usted lo va a poner de verdad a un discernimiento. Ahora, pero si usted viene a decir: mire, pastor, el Espíritu ya me dijo, voy a hacer esto. Dele, ¿y qué le voy a decir? Ni mi opinión le voy a dar. Porque usted no me viene a preguntar. Usted ya decidió. El discernimiento es comunitario en la Biblia. Porque el Espíritu que le ha hablado a usted, pues es el Espíritu que guía a la comunidad. Y que guía a los siervos y a las siervas que están al frente de la comunidad. Por tanto, no debe haber miedo de exponer su discernimiento a los demás, a esos líderes que tienen mostrada y demostrada capacidad de liderazgo, de vida cristiana, de orientación, de luz, de ministración y de discernimiento. ¿Verdad? Que uno viene y le dice, a mí, cuando vienen y me dicen algo así, abrirse, y el Espíritu me da una palabra directa, yo le digo: el Señor dice que haga esto. ¿Verdad? Y aunque parezca el camino más difícil, le digo: eso dice el Señor, dele. Y se arriesgan, pero el desenlace fue maravilloso. Es el discernimiento, es la búsqueda de elegir lo mejor. Bien, pongámonos de pie, ahorita vamos a llegar hasta aquí. Pablo es un hombre que es modelo del discernimiento. Padre, gracias por tu palabra, las instrucciones, la enseñanza. Ayúdanos a vivir fieles bajo la esperanza y no bajo la curiosidad.
para no ser arrastrado por los agoreros modernos que invaden los púlpitos, sino para ser llevados por una vida del Espíritu que busque siempre con fidelidad hacer la obra a la que hemos sido llamados, a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos siempre a vivir bajo el camino del discernir, el saber comprender tus caminos, porque tú apareces en la historia sin preguntarnos, solo actúas y tenemos que aprender a verte, a captarte, a discernirte dónde estás presente. Como la pregunta de los discípulos: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Así tenemos que discernir dónde vives hoy, Señor. ¿Dónde moras? ¿Dónde estás actuando? ¿Dónde te mueves? Porque es ahí donde moras, donde tenemos que estar. Porque tú estás siempre con Dios. Y al discernir dónde tú estás, también queremos estar con Dios. Acepte lo que su pueblo trae en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanitos.